¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados, en la que en minutos nada más, después de esta breve introducción, que esperemos sea breve, y el corte comercial, vamos a estar charlando con Nire Roldán, de la Concejalía Popular, a propósito del relevamiento que hacen con tanta precisión y con, diría yo, sostenida perseverancia en torno, por ejemplo, a los locales comerciales, a los alquileres, a la actividad que se desarrolla en la ciudad y de qué manera hasta último momento, ¿no? Hasta los últimos datos, los de agosto se están procesando. Estamos arrancando recién hoy el mes de septiembre. Ha habido cierres de comercios en la ciudad de Rosario. Y a propósito también de la actividad comercial, del trabajo, porque esta es la otra faceta, ¿no?, de la información cotidiana. Va a estar con nosotros Ricardo Iap. Vamos a hablar de lo que ocurre en los centros comerciales a cielo abierto, que en principio, y en la página oficial, usted busca la información, dice que son 7.000 y hay más de 17.000 o 18.000 empleos, ¿no? O por lo menos había. Vamos a estar hablando también de eso, porque esta es la parte, no digo oculta, pero cuanto menos transitada de la información cotidiana, en donde hacemos mucho hincapié en el dólar, en el riesgo país, en la fuga de divisas, y por supuesto porque todo eso son elementos que en alguna medida explican o en todo caso condicionan lo del día a día, lo cotidiano. Esto de andar por las calles y mirar hacia adentro cuando uno camina y ver los comercios prácticamente vacíos. A los empleados de brazos cruzados, calculando entre ellos a quién le toca atender al próximo cliente porque hay además un tramo de su sueldo que va acorde a la comisión. Y ver noticias acerca de lo que recién hablábamos y vamos a presentar con Nire Roldán, del cierre de comercios, gente revolviendo la basura, en situación de calle y un estado de ánimo que hace que haya un tono menos en la ciudad en la jornada de hoy, con menos circulación de vehículos, con menos boletos cortados de colectivo, con menos consumo de combustible, con menos reparto, con menos remises, con menos traslados. De hecho, la municipalidad ha dado de baja a cerca de 40 transportistas que los tenía contratados dentro de esos 400 y pico que eran para traslados, por ejemplo, de chicos con situaciones particulares, con capacidades diferentes, que nosotros esperamos se hayan redistribuido esos viajes entre los que están y no que hayan dejado de ir a los lugares de atención donde tienen que seguir adelante con su terapia. Y eso también se nota en las atenciones en las clínicas y sanatorios privados, donde ha bajado la cantidad de prestaciones, no porque estemos más sanos o porque nuestra salud vaya mejorando, sino porque hay una suerte de estirar hasta donde se pueda, para no tener que pagar un extra con la obra social, un plus o una consulta. Y se recalentó también el sistema de salud pública. Lo decía acá hace una semana el secretario Caruana, que de las 44.000 que había antes de las elecciones, nuevas carpetas médicas, ahora estamos cerca de las 50.000. Es decir, esta es la otra parte de la historia. Esta es la que más duele, esta es la que más lastima. Esta es la que mañana va a tener un paro en la República Argentina de las escuelas públicas como consecuencia de la represión que sufrieron los maestros en Chubut, situación que viene desde hace mucho tiempo, desde las PASO, y que los medios nacionales y en otras provincias, en el caso nuestro, por ejemplo, transitamos de manera casi displicente, como si estuviera naturalizado que en una provincia argentina no haya clases desde hace 20 días y que hayan empezado tarde y que probablemente no se completen los días necesarios para que la currícula sea aprobada como ciclo lectivo. Y además la represión. Tengo para mí que lo de Cetera, que garantiza el paro en las escuelas públicas, probablemente tenga alguna derivación, porque me imagino que los docentes universitarios, los docentes privados estarán atentos a lo que ocurre, ¿no? La famosa frase, si ves a tu vecino rasurado, pon tus barbas en remojo. Y hay un estado de preocupación que recién lo conversaba con nuestros invitados, que lo vamos a hacer al aire en un rato nada más, que hace que uno esté en esa duda, ¿no?, de si hay que quedarse tranquilo, callado, no salir, no manifestar, no pedir, no exigir, no defender. Sí, defender, por supuesto que sí, pero a la vez está la preocupación por lo que puede llegar a ser algún grado de provocación. Porque con este panorama, aún y a pesar de la incertidumbre del día a día, que es cada vez más complejo, porque desde que se aplicó el cepo, porque eso es el control de cambio o cepo, el primer día se fueron $1.000 millones de la Reserva del Central, el segundo día se fueron 950 millones y hoy no sabemos, porque además el Central ha decidido no dar a conocer las cifras con las que interviene. Que no sé si es legal esto,
pero que ha hecho que los 2 días de aplicación de esta medida, que fue celebrada, entre comillas, porque algo había que hacer, y no es lo que quería la CUNSA, porque lo dijo, sino que a mí me parece que tiene más que ver con una determinación del Fondo Monetario, que dicho sea de paso, en algún punto no le parecía mal que Alberto Fernández estuviera fuera del país cuando esto ocurriera, pero ojo, porque así como nos parecía que estaba sobregirado Alberto Fernández, opinando en todos lados, refutando, contestando y en más de una noqueando a interlocutores que son parte de esa pléyade que tiene el gobierno de propaladores de noticias y en muchos casos de generadores de odio, de instaladores de versiones que no son verdaderas, ahora nos enteramos que el aumento de gas de octubre se va a pasar para el año que viene. En buena hora que no aumente en octubre ahora, pero ¿a quién le queda ese paquete, esa bomba de tiempo instalada de otro aumento de tarifas? No sabemos si el reembolso va a venir ahora o vendrá más adelante y si la negociación la va a hacer este gobierno o la va a hacer Alberto Fernández, digo, del Fondo Monetario Internacional. No lo sabemos. El gobierno ha claudicado y ha caído en cada una de sus medidas adoptadas. Falta el fútbol para todos, que sería la única que celebraríamos realmente, ¿no? Porque ha habido quita del IVA, que no se iba a hacer a los alimentos, porque ha habido aplicación de retenciones que no iba a haber, porque se ha tocado o no se ha tocado ganancias como también se había prometido, porque hay control de precios, porque hay congelamiento en el combustible, todo lo que no se iba a hacer. Y la CUNSA sale hace un rato a decir, no hay ninguna razón para que la gente vaya a buscar sus depósitos a los bancos. ¿Para qué lo dice? ¿Cuál es el sentido de una declaración de la no noticia? No hay ninguna razón para que la gente vaya a buscar sus depósitos a los bancos, dijo el ministro Lacunza, que sin bien sigue de recorrida y que todavía goza de algún grado de complacencia porque no tiene en principio la responsabilidad que han tenido efectivamente otros ministros. Mire, esto que van a ver ustedes es anterior a la asunción de estos 2 sujetos, uno de remera verde, de chombita verde y pelado, informal, casual. Ese es Sturzenegger, el del mega canje, ¿no? En de aquella crisis que se llevó puesto el gobierno de la Rúa. Y está al lado de él Nicolás Dujovne, que era por entonces comentarista y hoy sigue siéndolo porque mandó a decir desde su casa en José Ignacio, cerquita de Punta del Este, que está bien lo del cepo, ¿no? El hombre que fue una suerte de paje de Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, que también pasó a retiro y que ya está definitivamente en otra historia. Mira lo que decía de la deuda argentina, que hoy por hoy no solo representa más de la mitad de lo que el fondo le ha prestado al resto de los países del mundo, para el fondo, sino que es un caso único en la historia de un presidente que defoltea su propia deuda. Es decir, Macri pidió plata al Fondo Monetario Internacional, armó una negociación para ver cómo iba a pagar y no paga. Esto no tiene antecedentes. Que en 3 años y medio un gobierno haya defolteado su propia deuda, no hay ningún caso que se conozca en la historia económica, de ningún signo político, de ninguna corriente económica, de ningún pensamiento. Pero veamos lo que decía Dujovne antes de ser ministro. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional. Bueno, ahí está, me parece que no es Sturzenegger, no importa. El que sí es Dujovne, y el que está diciendo que la Argentina tenía una deuda muy baja, efectivamente es el ministro de Economía, ¿no? Estas situaciones
que en cualquier otro lugar y en cualquier otra profesión dan paulo para una mala praxis. En la economía, en el periodismo, en la estadística de las encuestas, quedan, no sé si la palabra es impune, porque la verdad que no sé si queda sin castigo. A lo mejor sí queda sin castigo efectivo, es decir, un médico que yerra y quita un riñón en vez de la vesícula, no labura más. Le venden la casa para pagarle al damnificado y el hijo, si quería ser médico, mejor que estudie otra cosa porque le van a recordar que el padre hizo lo que hizo, aunque él no tenga esa responsabilidad. Acá no, acá evidentemente no. Fíjese Melconian que está en la Bolsa de Comercio, porque esa es la otra, ¿no? Siguen viniendo los mismos personajes que decían cosas que después no pasaban o que pasaban al revés, que han tenido niveles de responsabilidad porque Melconian fue presidente del Banco Nación, porque fue asesor del presidente, porque además participó de otros procesos económicos en donde la economía quedó devastada y la gente quedó muy mal parada. Pichetto estuvo en la Bolsa de Comercio, va a estar ahora en la Facultad de Ciencias Económicas. Yo primero pondría lo que Pichetto dijo del cepo, por favor, antes que Melconian. Lo que Pichetto dijo del cepo hace pocos días, no hace 3 años, o 4 o 5 cuando era presidente del bloque kirchnerista. Lo que dijo ahora, siendo el candidato a vice, y se van a dar cuenta que es de ahora, porque atrás está hasta la nueva nomenclatura. Ya no es más Cambiemos, sino Juntos por el Cambio. Escúchelo. El exministro Kicillof dijo que si ganaba al Frente con Todos, iba a haber una intervención de nuevo en el mercado de capitales. Esto quiere decir ni más ni menos que cepo. Cepo. Quiere decir una economía rígida, una economía con fuerte intervención del Estado. No voy a agregar más nada, los voy a invitar a escuchar también lo que decía Melconian después de la explosión que ocurrió en la Argentina con la gente en la puerta de los bancos, con los cacerolazos, porque no pasó hace 100 años, no son la invasión inglesa que le tiraron aceite. Esto es ayer. Para la vida de un pueblo, 10 años, 12 años, 15 años, además cuando están las mismas figuras, en todo sentido, nosotros comentándolo y algunos de esos personajes provocándolo, y ustedes y todos nosotros padeciéndolo. Carlos Melconian, que estuvo ayer también en una reunión en un hotel céntrico de la ciudad de Rosario, con gente que lo recibió, que pagó una entrada importante para escucharlo, y que ahora también estaba previsto participe de esto de Mercosoja, ¿no? En la Bolsa de Comercio. Creo que eso va a ser mañana. Escuche esto. Tema bancario que está muy sólido y que si Argentina sale de esto, el modelo bancario argentino se va a exportar. ¿No? Bueno, es increíble, ¿no? Yo la verdad es que no quiero agregar más comentarios o más calificativos. Pero, por ejemplo, hay otros periodistas, Morales Solá, editorialista de Clarín durante muchos años, durante la dictadura, reciclado luego en La Nación, más o menos por el mismo barrio, decía también, sosteniendo lo que la CUNS acaba de decir ahora, que no hay que ir a buscar los depósitos, está bien, porque más que nada, porque dice, el banco te puede dar, en todo caso, se puede quedar con tu dólar y te puede dar un bono a 5 años, ¿no? Pero hay un remate de este minuto que vale la pena que lo escuche porque define, ¿no?, la concepción, para quién hablan, como decía Charlie, ¿no?, para quién canto yo entonces, ¿no? ¿Para quién hablan? ¿Para qué público? ¿Para qué gente? ¿Para generar qué? Morales Solá. Si esto se mantiene, yo creo que dentro de algún tiempo mucha gente, muchos argentinos van a decir, no, es preferible tener los dólares en una caja de ahorro que tenerlos en la casa, ¿no? En algún lugar escondido de la casa y que algún día alguien se entere, una mucama o algo, un chofer o lo que fuere, o un taxista o lo que fuere, lo distribuye y termina en manos de un ladrón. La verdad, ¿qué se puede agregar, no? Una mucama, un chofer. Hoy es el día de la secretaria, Socielo, el asistente, ¿no? Vaya, qué perversión, ¿no? Qué visión realmente, más que de clase, porque hay otra también, ¿no? Decía Mariano Grondona, que en ese sentido tiene alguna prosapia, desde haber escrito el comunicado 50 para los azules en Onganía
¿Se acuerdan, no? Azules versus Colorado, ya venía viejo golpista. Decía, los campos no se compran, los campos se heredan, ¿no? Entonces ahí hay una concepción de un sector político y social que uno entiende. Pinedo, por ejemplo. Pinedo está donde tiene que estar. Ahora, los piojos resucitados, los nuevos ricos, los grandes pobladores de las grandes extensiones ahora de casas de 4 plantas y 500 metros cuadrados, en los lugares donde había campo o había alguna otra cosa así, y autos de alta gama. ¿Qué creen que pasa? Que la gente que está alrededor caminando por las calles, mirando la tele, escuchando, viendo que mañana cómo se acomoda porque los pibes no van a tener clases en las escuelas públicas, cómo no le afecta eso el trabajo, con quién los dejan. ¿Qué creen que piensan, que sienten cuando escuchan cosas de estas características? No hay que provocar y, por supuesto, como esto en muchos casos cae en saco roto, no hay que contestar a la provocación. Esta es la síntesis, este es el final, para decirlo de algún modo, de esta introducción. Van a haber más de estas, porque es día a día, porque es todos los días, de acá hasta las elecciones de octubre. Hoy Pichetto se molestó con la colega nuestra que le hizo una pregunta si podía asumir la jefatura de la Auditoría General de la Nación, con lo cual lo estaban dando ya knockout. Es que en realidad Pichetto es realmente una suerte de personaje notable de la política, porque tiene muy pocos votos. Río Negro salió tercero o cuarto la última vez, porque no había para que saliera quinto o sexto, ¿no? Y se produjo esta mudanza hacia el macrismo. Insisto con eso, tratar de estar tranquilo, congregarse, ayudarse, ser solidario y no bajar los brazos y tratar de mantener el espíritu y la sonrisa. Claro, usted dirá, pero usted está estar en un canal tan tranquilo. Sí, también lo digo eso. Nosotros tenemos nuestra perspectiva a partir también de las condiciones en las que uno está, ¿no? Del lugar donde está y cómo vive. Uno es uno y sus circunstancias, es así. Pero hay que tratar de estar bien preparados, ¿no?, para lo que viene. Nos vamos a la pausa y vamos a hablar con 2 dirigentes de la ciudad de Rosario. Ya venimos. Bueno, para abordar lo que decíamos en el comienzo del programa, ¿no?, el otro sector que no es el de los mercados, la bolsa, el microclima, ¿no?, financiero, las altas esferas, sino la vida cotidiana, tenemos 2 personas que viven en la ciudad hace mucho tiempo, que han decidido estar acá y hacer su trabajo en cada, digamos, aspecto, en cada rubro, con una posición clara y definida, ¿no? Ricardo Diaves está al frente de esta congregación que son los emprendimientos a cielo abierto, que le dan trabajo a entre 15 y 17 mil, en algún momento eran 17 mil, 18 mil, no sé ahora. Sí, en ¿no? realidad son 28 centros comerciales que ocupa toda la ciudad con esa diversidad, entre 17, 18, depende 16, cómo venimos. depende de las circunstancias y con una época, un empuje de apertura, eso te daba otra visibilidad. Hoy estamos estamos en regresión, lamentablemente. Claro, bueno, y Nilo Roldán de la Concejalía Popular ha trabajado en torno al tema de alquileres, precios, vivienda, y hoy tenemos los últimos datos, ¿no? Que ustedes todavía están peinando lo de agosto, pero sí lo de julio, porque la última vez que hablamos fue más o menos antes de las elecciones y había un número de locales cerrados, X, que ahora lo vas a decir. ¿Y después qué pasó de eso? Y pasó que se desencadenó un problema severo que los locales comerciales, los titulares, los pymes centralmente, no pueden renovar su contrato de alquiler en el caso de tener que renovarlo por el aumento que se solicita. Que esto es una puja no entre el sector inmobiliario y el pequeño y mediano comerciante, sino que no se puede pagar. Esto hace que muchos cierren, los datos son escalofriantes. Ahí si lo tomas, lo tomas anual es el 27% de aumento con respecto al año, ¿no? Vos lo tenés ahí, léemelo. Claro, fíjate vos, una evolución tremenda. Nosotros en el 2016 le decíamos, estábamos preocupados porque la política económica iba rumbo a cierre de locales comerciales. Le pedimos reuniones al Ministerio de Gobierno de la provincia, nos hemos reunido con las cámaras, con el sector inmobiliario, y bueno, el aceleramiento y la caída es tremendo, llegó a ser 4.386 hace un año atrás. Hoy estamos hablando de 4.512 locales cerrados, y en los últimos 2 meses, que es una cuestión que nos preocupa, sí, 126 locales comerciales cerrados. O sea, 2 por día, claro, contando sábado y domingo. Una cantidad tremenda, y estamos hablando de 56 días, lo que son analizados. O sea, ¿qué significa esto? Que evidentemente no se puede seguir adelante con una política macro que es verdaderamente terrible, y lo que uno tiene que decirle al gobierno nacional, a los ministros que hablan y qué medidas hay que tomar.
por lo menos que no sigan dañando el tejido del productivo de la región Rosario, de todo el país, frenando el cierre de locales. O sea que hay medidas urgentes a tomar que deben ser mallas de contención. Estamos haciendo para el viernes próximo una reunión con las cámaras inmobiliarias, con los colegios de corredores inmobiliarios de las 3 provincias, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, región centro. ¿Por qué? Porque es un problema agudo en toda la región, no es más un problema de Rosario, Córdoba, es un problema de ciudades más pequeñas y hay que resolverlos urgentemente con medidas urgentes. Yo creo que el congelamiento de alquileres es un hecho concreto que hay que avanzar sobre ello. Ricardo, ustedes reciben la experiencia de distintas zonas de la ciudad, porque en algunos momentos se pensaba que alguna zona estaba más deprimida que otra, como consecuencia a lo mejor de que había menos obra, o había menos tránsito, o menos conectividad o lo que fuera. Ahora hay un emparejamiento lamentablemente para abajo, y si bien se miden los shoppings, los grandes centros comerciales, ahí dice, bueno, esto es más difícil todavía. Sí, convengamos que, por ejemplo, no es el mismo público de Empalme Granero que del de Fisherton o del centro que Ayacucho o Arijón. Sí. En esa condición siempre iba variando el tipo de ventas de consumo y características. Hoy el nivel es tan bajo que a todo le atañe. Y lo peor es que en los lugares de mayor costo de funcionamiento, la caída le duele mucho más. Claro. Porque no convengamos lo que es un local en pleno centro o el aledaño tiene un costo de mantenimiento superlativo con referencia a los otros. Por eso se ven mayores cantidades de locales cerrados. Nosotros dependemos de lo que está diciendo él. Claro. Si se cierran locales porque hay comercios que se están cerrando. Y si hay locales ociosos, significa que tampoco hay los nuevos emprendedores que habitualmente entran al sistema. Hoy no están entrando porque no tienen ninguna condición mínima indispensable para poder hacerlo. Con lo cual se paraliza todo el funcionamiento productivo. Claro, hay una proporción, digamos, que en algunas épocas, en otros momentos, no hablo de estos últimos años, se cerraba un negocio, pues abría otro. Caía un rubro y por ahí levantaba un poco más el otro. Ahora hay una suerte de aplacamiento. Vemos que lo que estamos hablando, y comparto el tema de repente ver el tema de los alquileres, ponemos ver el tema energético, pero llegamos hasta acá y ya hace meses que es inviable el funcionamiento. Claro. Por más que hoy detengamos todo, en ningún caso hay ninguna medida de reactivación del consumo o de la producción. Es decir, nadie vende. Estamos aguantando. Te tiran medidas para que sigas aguantando, nada más. Porque la municipalidad podría quitar o bajar o suspender un tiempo el DEREI, después veremos de dónde saca la plata la municipalidad para pagar los sueldos, ¿no? Podrían aplanarse las tarifas ahora, pero si la gente no sale a comprar porque no tiene un peso en el bolsillo, o porque el que lo tiene lo usa para comprar lo elemental. Yo me pregunto las casas de ropa, zapatos, artículos de limpieza, de belleza. No pueden sostener su empleado. Claramente es una caída de la actividad económica y que no tiene plata el ¿Hay trabajador. algún rubro que ustedes han verificado que ha cerrado más comercios que otros, más locales? Hoy estamos atendiendo situaciones de bares, de toda esa actividad de servicios, está en crisis totalmente, atendemos cervecerías, personas que a principio de año pensaban que iban a cambiar con un ahorro que tenían, pusieron su negocio de cervecería, pues le vendieron el cuento de que iba a tener solución. No lo tuvo. Se arruinaron, cierran esos locales comerciales indefectiblemente porque un aumento del 35% de lo que paga hoy, 50 lucas, y tiene que pagar 35 más, tiene que cerrar. Ricardo, ¿la cadena de pagos? Se está resintiendo fuertemente, ya hay evidencias de eso, y aún más, digamos, ahora, con esta nueva historia de esta cuestión parcial de poder retirar fondos de las letras, hay empresas que no solamente que estaban en la tima, sino que necesitaban resguardar sus ahorros para pagar salario y hoy no lo van a poder hacer, van a tener que buscar otros recursos y esa va a ser una complicación superior. O sea, las tarifas se van dejando para pagar después porque no se puede pagar, el gas es impagable, el agua lo mismo y así sucesivamente, con lo cual creo que esto se va a ir agudizando en la misma proporción. Claro, no es un consuelo ni mucho menos, pero esto no es un problema exclusivamente Rosario, como decía Nire, ya el tema de los cierres, la caída, la depresión. Yo estoy en una entidad nacional, federal, me reúno cada 15 días con todo el país y estamos más o menos. Rosario, Santa Fe, tiene todavía algunas ventajas con respecto a otras regiones del país que son monotemáticas en su productividad. Sí, que no tienen alternativas. No tienen alternativa. ¿Cómo imaginan en los próximos 50 días, 2 meses hasta la elección? Mal en el sentido de que si no tenemos ninguna medida que tenga que ver con el aumento del consumo. Sí, reactivar el consumo, o sea, si no todo lo demás... El que está mal hoy y no hay. Va a seguir estando mal o peor. Eso es la visión. Igual creo que hay que hacer algo urgente. Nosotros decimos sentar a los actores, ¿no? Vamos a juntar a la gente de Región Centro, todos aquellos
pequeños y medianos empresarios, concertar y llegar a un acuerdo para que no siga profundizándose el problema. ¿Qué hacer ante eso? Vos hablábamos afuera, tenemos este problema si hay un estallido, una crisis. Claro que no hay que favorecer nada, eso. De ninguna manera. Lo que hay que hacer frenarlo, es buscar. pero hay que sentarse urgentemente a que el No hay que pozo no esperar. sea más profundo, porque hay 126 locales cerrados en 60 días, son 126 familias más sus trabajadores. Sí, y si uno proyecta sin que empeore, que siga como está, son cuando se haga el cambio de gobierno otros 300 locales Otros menos. 300 locales cerrados. Y hay una sensación que nos preocupa. Anticipadamente se sabe quién va a gobernar la provincia y el municipio. Anticipadamente se sabe quién se va de la provincia, se va del municipio. Parece que hay una especie de mix que todavía no podemos resolver ni proyectar, porque una cosa no se va y la otra todavía no llegó. Claro, y nos preocupa ese espacio de tiempo, ¿no? Y ver que todavía hasta diciembre falta un pedazo. Eso es algo que habrá que corregir constitucionalmente, ¿no? Sí, gracias tiempo. a los dos por haber venido y vamos a charlar dentro de un tiempo otra vez, a ver cómo va la cosa. Muy amables, muchas gracias. A ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana a partir de las 2 de la tarde estamos otra vez aquí con Los Días Contados. Chao.